Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Nos encontramos en esta hora aquí dispuestos a compartir una porción más de la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarlos en esta hora para que juntos nos elevemos en palabra de oración a nuestro Dios. Así que oremos en esta hora. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos tu santo y bendito nombre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos manda el sol, que nos manda la lluvia, que bendice a nuestra familia que usted nos ha dado, Señor. Y en fin, podemos gozar de una salud en estos momentos, de lo cual nos sentimos agradecidos. Y te pedimos, Padre, que bendiga a aquellos que sufren y que no tienen esta misma posibilidad como la nuestra de estar con salud. Te rogamos, oh buen Dios, que los bendiga y los ayude para que ellos también puedan disfrutar de una salud y ser agradecidos contigo. Gracias, Padre, y te pido que me guíes como solo usted lo sabe hacer en esta hora que vamos a meditar de su palabra. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. En esta hora, estimados hermanos y amigos, quiero que meditemos en un tema que en base a lo que hemos estado explicando, quiero responder a una pregunta que se me hizo vía Facebook, y es acerca del alma del hombre. Tocamos un poco en el libro de Apocalipsis, pero ahora dedicaremos un poco más de tiempo para hablar sobre el alma, su importancia y su destino final, ¿verdad? Que Dios le tiene preparado para cada uno de nosotros. La gran pregunta es, ¿existe el alma o no existe? El grupo llamado Testigos de Jehová consultan ellos a algunos científicos y los citan en su libro o en los libros que ellos tienen, en los cuales ellos se esfuerzan por demostrar que el hombre no tiene alma, que el hombre es un espíritu, pero que ese espíritu es igual al alma de la vida física de los animales. Y citan algunos textos de la Escritura y lo interpretan a su manera, de tal manera que usted puede ser sorprendido en algún momento de su vida. Uno de los textos favoritos de ellos para probar de que el hombre tiene un alma igual al de los animales se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, el versículo 19 al 21, que dice así: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo. Y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Al final de este primer párrafo, vamos a considerar esa pregunta que hizo Salomón desde el punto de vista humano, de aquí de la tierra, hablando como el hombre natural.
no hablando como el hombre espiritual. Hay algo que necesitamos entender cuando estudiamos la Biblia, y es desde qué punto de vista está hablando el escritor sagrado. Algo parecido así pasa con Jesús bajo el Nuevo Testamento. Bajo el Nuevo Testamento Jesús dijo algunas frases que han sido mal usadas y mal interpretadas por este mismo movimiento que acabamos de mencionar. Por ejemplo, Jesús dijo en una ocasión, ¿verdad? El Padre es mayor que yo. Y esa frase ha sido tomada, ¿verdad?, para decir entonces, Jesús no es igual al Padre. Jesús no es Dios. Pero la frase está tomada fuera del contexto. Y necesitamos entonces explicarla. Ese es un ejemplo que le estoy citando. Lo mismo ocurre acá. En el libro de Eclesiastés, Salomón hablando, él dice que es un mismo suceso el que le pasa a los animales que el que le pasa a los hombres. Ni tiene más espíritu el hombre que el animal. Y al final él hace una pregunta y él dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo? ¿Quién sabe eso? Fíjense bien, si nosotros fuéramos como ellos en tergiversar la escritura, podríamos decir, bueno, sí, nadie sabe. Así que es una gran verdad lo que se está diciendo. Pero más adelante el mismo Salomón, en el capítulo 12, en el versículo 7, dijo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hace un rato, Salomón había dicho, ¿quién sabe que el espíritu sube arriba? Y que el espíritu del animal o el alma de él desciende a la tierra. ¿Quién sabe? Pero ahora, hablando desde el punto de vista espiritual, Salomón daba la respuesta. Y la respuesta es que el polvo vuelve a la tierra, o sea, la parte humana, pero el espíritu, que no es materia, que no es algo que se hizo para que habite en esta tierra, vuelve a Dios que lo dio. Entonces tenemos ahí el punto de vista de que Salomón está hablando. Nosotros necesitamos preguntarnos, ¿verdad?, a la luz de la Escritura, ¿qué dice la Biblia acerca del alma? ¿Existe el alma? Bueno, para eso he tomado algunos de los pasajes de la Biblia para probar que los profetas del Antiguo Testamento hablaron y afirmaron la existencia del alma. Uno de esos es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18, que lleva su nombre, en el verso 4, dijo Ezequiel de la siguiente manera: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Se deja ver que Ezequiel no creía esta doctrina que el hombre no tiene alma, que el alma es lo mismo que el cuerpo, y que cuando muere el ser humano, el alma, ¿verdad?, queda destruida. El ser humano no sigue existiendo según el punto de vista de ellos. Ezequiel dice, en nombre de nuestro Dios, todas las almas son mías, dice Dios. ¿Y por qué son de él? Bueno, porque él es el creador de todo lo que existe, tanto material como espiritual. Pero aquí yo aprendo una verdad. Y la verdad que yo aprendo es que dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Entonces aquí vemos que el alma del hombre tiene algo mucho más grandioso que los animales. Tiene una parte que es emocional, tiene una parte que es espiritual, tiene una parte que es moral. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque Ezequiel dice el alma que pecare.
quiere decir que el alma peca. Y para pecar necesitamos tener inteligencia, mentalidad. ¿Por qué? Porque el pecado es violación de la ley de Dios. Nuevamente Ezequiel en el verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel nos dice otra verdad que en otro tiempo podemos debatir, podemos discutir, podemos aclarar. Dice Ezequiel: el hijo no llevará el pecado del padre. Hoy en día se enseña, y mucho de la mayoría, incluso hermanos que ahora han venido a ser miembros de la Iglesia de Cristo, fueron bautizados, o mejor aclaramos, fueron rociados, ¿verdad?, con agua bendita, en lo cual se dijo que fueron bautizados para quitar el pecado original que heredaron de sus padres. Ezequiel dice que el hijo no llevará el pecado de su padre. Por otro lado, ni el padre llevará el pecado del hijo. Así que la doctrina que enseña que el pecado se puede heredar es contra la Biblia. La Biblia es clara en decirnos que no llevará. Y recordemos aquel evento cuando muchas madres en el ministerio de Jesús trajeron los niños para que Jesús, ¿verdad?, los bendijese y orase por ellos. Y los apóstoles se oponían. Pero Jesús dijo: dejadlo, porque de los tales es el reino de los cielos. No así con Nicodemo, que era un viejo, y lo que Jesús le dijo es: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. De tal manera que Ezequiel habló del alma. También encontramos nosotros un pasaje, ¿verdad?, acerca de aquel gran profeta, el profeta Elías, cuando llega donde la viuda de Sarepta. Y en ese día que llega hizo un milagro tremendo. Pero después vemos que Dios permite que él pueda hacer otro gran milagro. Porque estando ahí, el hijo de esta viuda muere. El único hijo que tenía. Y ella dijo al profeta: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir mi hijo? Y claramente el profeta Elías dice: dame acá tu hijo. Y se lo puso en su regazo y lo llevó al aposento donde él vivía. Y después Elías clamó a Jehová. Pero quiero tocar el verso que compete con nuestra enseñanza, que es Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 21, que dice así: y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y yo me pregunto, con esa oración del profeta Elías, que haga volver el alma del niño, ¿dónde estaba esa alma? Ya había muerto. Quiere decir de que el alma había abandonado el cuerpo, se había ido a un lugar donde Elías sabe que está, y donde Elías sabe que de allá el poder de Dios puede traerlo. Así que es falsa la enseñanza que cuando morimos, como la ciencia muchas veces piensa, y muchos escépticos, que con la muerte se termina todo. Es totalmente falsa esa enseñanza.
Y para nosotros los cristianos mucho más que falso, porque Cristo Jesús es primicia de los que durmieron. Y como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Así que Elías está demostrando aquí que el alma sigue después de la muerte existiendo, consciente. Quiero enseñar eso, ¿verdad? Que el alma después de la muerte sigue consciente. No es aniquilada, no es destruida, ¿verdad? Como a veces se piensa. Sigue pensando el alma. Y por eso el versículo 22 dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y el alma del niño volvió. Sigue existiendo entonces. Sigue existiendo el ser humano. El verdadero yo sigue existiendo, porque ese niño Dios permite. El único que tiene el poder de hacer que el alma venga del lugar llamado el paraíso es Dios. Y aquí el profeta Elías demostrándole a esta viuda que el poder está en Dios, el poder de la vida y el poder de la muerte, hizo que el niño viniese a él. Y así pudo haber paz y tranquilidad. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, es Jesús, el gran maestro. Recuérdese, porque hoy en día la gente enseña, por ejemplo, cuando se enseña algo acerca del infierno, ¿qué nos dicen nuestros amigos ruselistas? Ah, esa doctrina es del diablo. Pero si es del diablo, entonces fue Jesús el que la enseñó. ¿Y cómo puede ser Jesús del diablo? Bueno, los fariseos en alguna ocasión le dijeron a Jesús: demonio tienes, y echa fuera los demonios por Belcebú. Así que no es nuevo. En Mateo, el capítulo 10, el versículo 28, y bajo el contexto, Jesús viene dándole ánimo a sus discípulos. Y le exhorta a que no están solos, que no están abandonados, que el hombre puede hacer muchas cosas contra ellos, pero que Dios está con ellos. Y en el verso 28, Jesús le dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y yo quiero hacer énfasis en esa palabra de Jesús, porque las palabras de Jesús son las que nos alientan, son las que nos promueven a seguir adelante. Esas palabras de Jesús son las que nos dan aliento a nosotros. Y Jesús, como le digo a sus apóstoles, nos lo dice hoy: el hombre puede hacerte mucho daño. Sí, el hombre puede matar el cuerpo. Pero hay una cosa que el ser humano no puede hacer. Que no lo puede hacer la espada, que no lo puede hacer la bala, el revólver, sea lo que sea. Dice Jesús, no puede. Y es matar el alma. El hombre podrá matar el cuerpo, pero no el alma. Y Jesús advierte a sus discípulos que hay uno que sí puede hacer ambas cosas en el infierno. Y ese es Dios. Por lo tanto, también quiero enseñarte en esta hora que nuestra alma tiene un gran valor. Que no debemos nosotros dejar que el tiempo pase y que pase desapercibido, dedicando nuestra vida a cosas que en realidad después nos van a traer pesar, y no cuidar lo más precioso que Dios nos ha dado, que se llama el alma. Tu alma vale. Tu alma vale un gran precio. El único que no la valora es Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y por eso muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma? Jesús nos da la respuesta cuando habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 26.
dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hablando Jesús. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús, quien dejó los cielos, quien está al lado de su Padre, que conoce perfectamente al hombre, porque Él estuvo en la creación del hombre. Él dice, el hombre tiene algo valeroso. Y déjeme decirle, estimado amigo y hermano, fue por esa parte valerosa que Jesús dejó los cielos y vino a esta tierra a humillarse, a hacerse hombre, a tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque tenía una meta en su cabeza, porque tenía un plan que había trazado en la eternidad, y era la redención del hombre, la redención de las almas, de que las almas un día vayan a vivir con nuestro Dios. Y por eso Jesús dice, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo? Como lo hizo Alejandro el Grande, como lo hizo Napoleón por 12 horas. ¿De qué le vale al hombre tener inmensa riqueza, yates, aviones, casas, mansiones? Y la lista podía ser inmensa y grande, pero no ha arreglado su alma. No le ha buscado una solución a su alma, porque su alma está manchada por el pecado que existe en este mundo. Y el único que puede limpiar nuestra alma, purificar nuestra alma, es Jesucristo por medio de su sangre. Y Dios no acepta ningún sacrificio aparte del sacrificio de Jesús. Por eso Él dice aquí en el Evangelio de Mateo, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Aceptará Dios una cantidad de dinero por nuestra alma? La respuesta es no. Tu alma vale un precio muy alto. Y es por eso que muchos cristianos hemos tomado la vida en serio. Hemos dejado muchas cosas. Porque Jesús dijo, el que ama su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hay muchos hermanos que sacrifican los placeres, que sacrifican muchas cosas de este mundo, porque tienen su mente centrada en los cielos, porque tienen su mente centrada en Dios y en su alma, porque saben que su alma tiene un gran precio. Si el hombre no siguiera existiendo, entonces en la parábola que Jesús enseñó sobre el rico y Lázaro, hablando de 3 personas, Abraham, dice la Biblia en ese texto de Lucas 16, que murió Lázaro, que todos los días venía y comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero el rico era insensible. Y el rico nunca le nació de su corazón compartir y hacer que Lázaro se sentara. Su corazón nunca fue movido a misericordia. Ahí lo veía tirado y los amigos de Lázaro eran los perros. Esos eran los amigos de él. Pero un día ambos murieron. Y dice la Biblia que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Palabra que significa lugar de protección. Pero murió el rico y fue sepultado. Dios no se interesó mucho en él porque su destino estaba sellado. Pero allá en el Hades, que es la región invisible donde van los espíritus de aquellos que han muerto, allá se acordaba y le dijo a Abraham, Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Ahora quería la ayuda de aquel a quien no se le había dado en este mundo. Ahora quería que Lázaro lo socorriera.
y que mojara tan siquiera la punta de su dedo en agua. ¿Qué es eso? Pero estaba en un lugar donde nadie ni Dios quiere que usted vaya, que es un lugar aún de espera, porque todavía no era el infierno. Pero ya él se encontraba desesperado, ya él se encontraba angustiado. ¿Y qué le dijo a Abraham? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra y Lázaro males, mas este ahora aquí es consolado y tú atormentado. Pero el rico le dijo, no, padre Abraham, yo te ruego que tengo 5 hermanos y yo quiero que le vayan a testificar para que no vengan ellos a este lugar. Le preguntamos nosotros a nuestros amigos, si el hombre cuando muere queda inconsciente, ¿cómo era que el rico se acordaba que tenía 5 hermanos? ¿Cómo es que él quería que se le fuera a predicar? Y cuando estaba en la tierra no hizo caso a la palabra de Dios, solo estaba ocupado. Amigo que me escuchas, he aquí algo importante. ¿En qué está ocupando tu vida? Eso es muy importante, porque a veces no tenemos nada, ningún tiempo, ninguna hora para nuestro Dios. Y este hombre era así, y después estaba desesperado. El texto nos está enseñando que el hombre, el alma, sigue viviendo después de la muerte. A lo que los eruditos le llaman la vida de ultratumba, más allá de la tumba. Él seguía viviendo, seguía con su mente consciente. Y yo recuerdo a mi tocayo Esteban allá en el libro de Hechos capítulo 7, cuando los judíos no soportaron la predicación de este mártir de Dios. Y mientras lo golpeaban con las piedras, Esteban les dijo a ellos, veo los cielos abiertos. Escuche esa palabra. Hechos 7:56. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El sabio Salomón dijo algo parecido. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Esteban está diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién es el que recibe el espíritu de los cristianos cuando mueren? ¿Quién es ese capacitado para ubicarlo al lugar donde debe estar, de gozo y de alegría? O los desobedientes que mueren sin Cristo. ¿Quién es ese capacitado? El Señor Jesús. El Señor Jesús lo vemos aquí. Y por eso Esteban dice en este texto, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Déjeme decirle que he estado hablando y tenemos muchos textos en esta hora que nos hablan del más allá y de cómo los hijos de Dios se han sentido dichosos aún en el momento crucial de la muerte. Recuerdo las palabras del patriarca Job. El patriarca Job, en su momento donde su carne era quitada de su cuerpo, donde ya se podían ver sus huesos, donde estaba hecho ya añico por la enfermedad, Job puedo decir en capítulo 19, el verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y mis ojos lo verán.
Eso es tener fe y confianza en la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos en lo que Dios dice, entonces tendremos la seguridad en nuestra alma de vivir un día no muy lejano con nuestro Creador. Porque nosotros somos de los que creemos en la promesa de Jesús. Las promesas de Jesús, como aquella que Él dijo: yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque en la casa de mi Padre mucha morada hay. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Pero yo voy a preparar un lugar. No podemos darnos el gusto de desperdiciar nuestra vida aquí. Necesitamos poner empeño, necesitamos poner entusiasmo, necesitamos poner dinamismo en las cosas espirituales, en las cosas eternas. Porque como escribió el apóstol Pablo, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y quiero ir terminando con un pasaje que creo que el amigo que me escribió estaba pensando en ese pasaje, en Apocalipsis 6:9. Dice el texto sagrado, el apóstol Juan. Voy a darle una pequeña introducción a este punto del capítulo 6, el versículo 9, que fue cuando Juan en la visión vio que el Cordero abrió el quinto sello. Y lo que quiero decirle es que de acuerdo al contexto, nadie era capaz de abrir los sellos. Y Juan en el capítulo 5, él dice que él lloraba mucho. Pero alguien de los ancianos le dijo: Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ese león de la tribu de Judá no es más que Jesucristo. Y se le está diciendo a Juan: él ha vencido para desatar. Y la palabra desatar indica que ahora el destino del pueblo de Dios, como también de los mundanos, iba a quedar claro por la revelación del Señor. Ahora los libros iban a ser abiertos. Así que el Cordero abrió el primer sello y abrió el segundo sello, y cada uno de esos van revelando, y abrió el tercer sello y abrió el cuarto sello. Pero esos no son nuestros puntos. Nuestro punto tiene que ver con el quinto sello. Y abrió el quinto sello, dice la Biblia, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y yo le pregunto a Juan, como siempre lo he hecho en mis clases, en mis sermones, para ayudar a la audiencia. Yo le pregunto a Juan: Juan, dime qué es lo que tú viste. Y Juan nos dice a nosotros en esta tarde: yo vi bajo el altar, pero no el altar en la tierra, en el cielo. Vi bajo el altar las almas. No vio cuerpos, vio almas. Esto prueba que las almas siguen existiendo después de la muerte. Y eran los que habían sido decapitados. Juan vio almas. Alma de los mártires. La alma posiblemente del apóstol Pablo, que murió bajo Nerón. La alma del apóstol Pedro, que había muerto también bajo Nerón. La alma de Antipa, mi testigo fiel, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y así, la alma de Esteban el mártir. Y la lista sería grande de todos los cristianos del Asia Menor. Vi la alma de aquellos que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Ellos no habían muerto por meterse en cosas que no edifican, por haberle robado a alguien algo, por haberse intrometido en la vida ajena. No, ellos habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Quiero resaltar, estimado amigo, en esta hora, y decirte que esas almas eran conscientes. Esas almas eran conscientes, porque esas almas dijeron: Señor, ¿hasta cuándo justos
Y dice, y verdadero no juzgas, y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Ellos habían muerto por una causa, pero ellos no entendían el porqué de la demora. Y el Señor le respondió positivamente y le dijo, descansen. Aquí tenemos otra palabra más que nos ayuda a comprender qué van a hacer las almas una vez que mueren. Y el Señor dice, descansen. Hay un descanso para el cristiano. Reposen. Estén tranquilos, y se le dieron vestiduras blancas, símbolo de victoria. Símbolo de victoria sobre el enemigo. Y tengan paciencia, porque todavía muchos de sus hermanos han de ser muertos. Cuando estudiamos Apocalipsis 20, ya no están debajo del altar. En Apocalipsis 24, que ha sido un gran dolor de cabeza para muchos, dice el texto sagrado, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, que vio Juan, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron su marca ni en su frente ni en su mano derecha, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es tremendo, hermano. Primero Juan ve las almas de los decapitados debajo del altar. Pero ahora ya no están debajo del altar, porque el libro de Apocalipsis es progresivo, donde se le está demostrando a los cristianos primero el sufrimiento, después del sufrimiento la victoria, después de la victoria el reinado con ellos, con Cristo en los cielos. Y eso, todo eso se resume para decirnos a nosotros que el lugar del verdadero pueblo de Dios no es la tierra, que el lugar del verdadero pueblo de Dios está en los cielos. Y Juan los ve ahora reinando, un reino compartido, reinando con Cristo por un periodo largo, ¿verdad? Indefinido, pero completo en los propósitos de Dios. Ahora, para concluir, hermanos y amigos, ¿qué podemos decir del alma? ¿Existe el alma o no existe? La respuesta es sí. De ello hablaron los profetas, profetas como Elías, profetas como Ezequiel, el mismo Cristo, el mismo Esteban lo habló, y lo habló Juan. ¿Qué tan importante es nuestra alma? Mucho, porque Jesús habló de la importancia de nuestra alma, que vale, ¿verdad?, más que todos los tesoros del mundo. Y el único precio que se dio por nuestra alma fue la sangre perfecta e inocente del Hijo de Dios. Ese es el valor de nuestra alma. ¿Sigue el alma consciente después que muere? La respuesta es sí, sigue consciente, porque lo vemos en los mártires que murieron. ¿Hasta cuándo, Señor? Lo vemos en el rico. Tengo 5 hermanos. Y ahora quiero preguntarte, estimado amigo, ¿qué vas a hacer con tu alma que Dios te ha regalado? Y también a mis hermanos, ¿cómo está tu alma? ¿Está en paz? ¿Está en tranquilidad? ¿Está andando en los caminos del Señor? ¿Está poniéndole el empeño y el entusiasmo para que esa alma no se pierda y esa alma un día pueda vivir con nuestro Dios? Es momento de reflexión y de capacitarnos cada día que pasa. Queremos dejar a nuestros amigos el deseo de poder servirle y decirle a ellos que nuestro Dios está deseoso de salvarle su alma, creyendo en Jesús de todo corazón, arrepintiéndose de todos los pecados pasados, confesando su fe en el Señor y siendo bautizado para el perdón de los pecados. Como Jesús le dijo a Nicodemo, al viejo Nicodemo, si no nacieres de nuevo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y cuando Jesús dice, y cuando Dios dice, no puede, es porque no puede. Siempre me acuerdo la historia de Moisés. Cuando Moisés pecó, que golpeó la piedra y no dio la gloria a Dios, más adelante Dios le dijo,
Porque hiciste esto, no podrás entrar a la tierra prometida. Allá en Deuteronomio 4, capítulo 4, algo así, o el 5, Moisés dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Y habían pasado ya varios días. Y él pensó, bueno, ahora sí es el momento para rogarle y para suplicarle y para persuadir a Dios. Y le dijo, Dios, yo quiero entrar a la tierra. ¿Pero qué le dijo Dios? No, Moisés, lo que yo he dicho, eso lo he dicho. No podrás entrar a la tierra prometida. Jesús dice, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Dejemos el orgullo a un lado. Sometémonos en humildad al Señor, porque de los valientes es el reino de los cielos. Que Dios me lo bendiga a cada uno de mis oyentes y de mis hermanos. Que Dios sea grandemente tu fortaleza y ponga empeño y pongamos empeño en nuestra alma. Que Dios nos bendiga. Oremos en esta hora. Padre eterno y Dios de toda bondad, te damos las infinitas gracias en esta hora. Y queremos pedirte, oh Santo Dios, que sigas bendiciendo a nuestra audiencia. Que sigas, Señor, ayudándolo por medio de estos mensajes. Que es las personas, nuestros amigos, nuestros hermanos, puedan ver realmente que es tu palabra la que quiere penetrar en sus corazones. Dale a ellos esa oportunidad de ser humilde y de abrir sus corazones a esta palabra bendita de nuestro Dios. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Que Dios me lo bendiga.